Muy bien, entonces vamos a ver la clase número 1 de nuestro manual Carácter y Servicio, página 12. Entonces quiero que por favor se pueda usted ubicar en la página 12 de este manual y quiero que pueda cada uno responder en su corazón, por temas de tiempo: ¿te sientes tierra o jardinero? ¿Soy tierra o jardinero? Pensemos en un minuto en esa pregunta. ¿Qué comprendería ser yo tierra y qué comprende ser yo el jardinero? ¿Qué funciones tiene la tierra y qué funciones tiene un jardinero? ¿Qué responsabilidades, por supuesto, tendría la tierra y qué responsabilidades tendría el jardinero? El mundo normalmente dice: tú eres el arquitecto de tu destino. Interesante esa frase, pero resulta que la Biblia dice que nosotros somos el terreno de Dios y Él es el mismo agricultor. Y nosotros mismos debemos asegurarnos de que ese terreno sea el adecuado para que el agricultor venga día a día a sembrar y a cuidar lo que él está haciendo. ¿Dónde dice eso? Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él se encarga de cultivar, de cuidar, de regar, de sembrar. Y durante estas clases tendremos los dos roles, tanto ser tierra como ser jardinero. Pero en esta sesión vamos a vernos nosotros primero como tierra y él como el jardinero. Entonces, vamos a empezar a entender los terrenos, qué tipos de terrenos y cómo yo puedo mejorar en la forma en la que yo me presento o me dispongo para hacer terreno. Y para ello vamos a ver este interesante video que nos va a explicar una parábola que Jesús enseñó. Ven Sígueme Kids presenta la parábola del sembrador. Un día Jesús se encontraba caminando y se sentó junto al mar. De pronto, una gran cantidad de personas se había reunido cerca de él. Entonces, Jesús entró en una barca y se sentó. Toda la gente estaba cerca de la orilla para escucharle. De pronto, Jesús comenzó a relatar una parábola diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. ¡Hey! Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó enseguida, porque no tenía profundidad de tierra. Mas cuando salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Parte de las semillas cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte de las semillas cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Cristo dijo que esta parábola simbolizaba cómo es que aceptamos su palabra. Si la atesoramos en nuestro corazón, entonces dará fruto para vida eterna.
Muy bien, muy bien. Entonces esta parábola vamos a encontrarla en Mateo 13, del 19 al 22. Es un complemento o una parte de nuestro versículo clave, que es 13, 23 de Mateo. Pero toda la parábola explicada ya está en Mateo 13, 19 al 22. Y vamos a entender y conocer un poquito más de los terrenos malos, de los tipos de terrenos malos. Uno es el camino. Encontramos que en la parábola nuestro amado Salvador dice el camino. ¿Y qué representa el camino? Aquel que no tiene interés, aquel que se distrae o aquel que está aquí en la clase, pero no está meditando en lo que estamos haciendo. Está pensando, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 4500? ¿Será que yo hice los frijoles o hago para mañana garbanzos? Ya que están hablando aquí de terrenos, la herencia, ay, no me toca hacer eso. A ver cómo funcionamos. Estoy pensando en otras cosas. No, debo enfocarme. Y es una lucha, por supuesto, una lucha que tenemos mental, en la cual el mismo Señor nos ayuda, el mismo Espíritu Santo nos ayuda. Pero entonces es un terreno que debemos no ser. Por supuesto, muchos y muy seguramente todos hemos sido este terreno y en algún momento lo somos. Entonces, ese camino es duro, es compacto, como lo vemos ahí en la imagen. Es un camino, se ve bonito, pero es duro ese camino. Entonces, la semilla no va a penetrar y se va a morir. Entonces, podemos aquí traer la información más maravillosa, la etimología más espectacular, los contextos bíblicos más geniales, pero si yo no tengo la concentración, el interés y la capacidad de meditar en esa palabra, pues se va a morir la semilla. Entonces son corazones duros. En resumen, oyen, pero no entienden. Oyen, pero no entienden. Es el camino. El segundo, la tierra rocosa. Ahí vemos otro caminito con rocas, con tierra rocosa. Es muy parecido al primero, porque prácticamente es que esas tierras, esas rocas están debajo de la tierra. Entonces va a impedir muy seguramente que haya un crecimiento excelente. Oye el mensaje, se emocionan con el mensaje, dicen tan chévere, esto está interesantísimo, qué genial esta clase, pero ahí queda, solo la emoción. Dicen, ay, sí, yo voy a leerme este libro, me lo voy a leer en 2 días. Emocionalismos. No, yo me comprometo a orar 2 horas diarias. Emocionalismos. Porque en el momento de ejecutarlo, pues no lo estoy cumpliendo. Me comprometo, pero no actúo. Entonces quedó mal. Mi palabra queda mal. Es una fe superficial. Y por supuesto, como solo me emociono y no actúo, pues no soy transformado. Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí. Pero la idea es no quedarnos ahí, es seguir. Miremos el otro. Espinos. Se ve más feo. Se ve más feo esos espinos. Parece más que todo una cárcel. Y este es más triste aún, en mi concepto. Porque oyen el mensaje. Es interesante porque todos aquí en los terrenos oyen la palabra. Y vamos a ver desde el griego y desde el hebreo qué es oír. Pero entonces aquí en Espinos oyen también la palabra de Dios, pero sus prioridades son distintas, son diferentes. Entonces le decimos, vamos a servir. Y tenemos el concepto de que servir únicamente es en la iglesia. Pero es que no es así. Yo debo servir en todas las áreas de mi vida, en todos los contextos de la sociedad. Entonces no tengo que ir a ayudar, no sé, comprar unos mercados para una persona que lo necesita. Ay, no, pues yo ya diezmé. Yo soy el líder supervisor. ¿Para qué eso? Ya cumplí. Mm, pilas, pilas porque no estoy priorizando bien las cosas. Tengo confundido la cosmovisión. Otra cosa, priorizo la iglesia antes que mi familia. Y es diferente el rollo. Las prioridades normalmente deberían ser Dios,
que Dios no siempre es la iglesia. La iglesia somos las personas que conformamos una comunidad. Pero Dios son mis principios, son mis valores, las acciones correctas. Eso representa a Dios. Mi comunión con Él, la oración, el ayuno, la palabra. Y la iglesia ya es la comunidad, el servicio de la comunidad. Entonces, a veces, sí, yo oro, yo ayuno y me la paso todo el tiempo ocupado en la iglesia, en actividades en la iglesia. Ay, mi amor, salgamos, compartamos. Ay, no, 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 tengo grupo. Tengo intercesión, 5 horas. Ay, sí, pero es que no sé, tenemos un cumpleaños o tenemos un aniversario. Nosotros tenemos aniversario, un cumpleaños de la abuelita, del primo. Entonces, ya no estoy priorizando a mi familia como debería ser. A no ser que mi familia me esté quitando tiempo con Dios. Es distinto. Pero primero yo debo organizar mi vida, priorizar mi vida y entender que primero es Dios, luego mi familia, que es mi principal ministerio, como lo decía Azucena, y luego así la iglesia, la comunidad. Pero tengo que atenderlas todas, por supuesto, pero es paso a paso que voy creciendo eso. Es como una mesa, 4 patas. Si una pata está más alta que la otra, pues grave, la mesa va a estar cojeando, no va a funcionar, se va a caer. Yo tengo que tener las prioridades listas, claras, organizadas y atenderlas correctamente. Entonces, no puedo descuidar a mi familia, no puedo descuidarla, pero tampoco debo descuidar mi vida espiritual, pero tampoco la iglesia, la comunidad, el servicio y también, por supuesto, no únicamente a la gente que conoce de Dios, sino a los que no conocen de Dios, porque es que allá tengo que antes acudir con más gracia y con más amor a mis vecinos. El hermano que llega borracho a la iglesia no, perdón, también a la iglesia he escuchado, vi un señor un día como medio ebrio y me pasó ahí que dije, qué falta de respeto que vengan acá a la iglesia con tufo. Y cuando el Señor abrió mi corazón, dijo, ¿estás bien lo que estás diciendo? Y yo, uy, 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 es que él necesita estar aquí para que el Señor le hable, toque su corazón, porque aquí todos sanitos, maravillosos, necesitamos que lleguen los enfermos para atenderlos, para ayudarles. Eso es no juzgar. Eso lo veremos más adelante. Entonces, priorizar mi crecimiento en los 4 componentes. Es importante. No utilizar máscaras. El que está o el que es en terreno de espinos tiene máscaras. Y siempre me acuerdo de un ejemplo que mi papá me daba. Y era en la casa donde vivía mi abuelita, había un piso que tenían arrendado. Y eran cristianos evangélicos, los hermanos. Cristianos evangélicos. Iban a la iglesia los sábados y los domingos. Uno dice, ay, tan comprometidos. Pero los viernes en la noche llegaba el señor molestísimo con la esposa. Nunca supimos por qué. Hasta ya no les cuento el chisme. Pero llegaba molestísimo y le golpeaba a la esposa. Golpeaba a la hija. Y uno se pone a pensar, hombre, ¿está correcto? ¿Está bien? ¿Estoy reflejando realmente el reino de Dios? Voy a la iglesia allá a orar, a interceder, a creer que Dios es maravilloso, danzando, pero ¿estoy reflejando el reino de Dios? Yo creo que no. Yo creo que no. Eso es, versículo clave. Mateo 13:23. ¿Alguien que por favor lo pueda leer? Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Mateo 13:23. Listo, muy bien. ¿Alguien tiene otra versión, por favor? La de la cartilla, nueva versión Sí, internacional. Dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende.
Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Muy bien. Aquí vemos tres palabras que vamos a ver en este momento. Oír. Recordemos algo, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Eso es importantísimo para cuando tengamos que estudiar la palabra y en estos momentos que estamos profundizando en los textos, pues podamos entender mucho más el contexto. Yo no puedo ir a leer el Nuevo Testamento y buscar un texto en griego, el antiguo en griego, porque no lo voy a conseguir. Ni tampoco voy a buscar pues el significado de un texto que está en el Nuevo Testamento en hebreo. Sería incorrecto, porque fue escrito en idioma original, el nuevo en griego. Nuevo griego. ¿Qué tipo de griego? El griego koiné. ¿Listo? Griego koiné. Entonces vamos a mirar. Oír en griego significa prestar atención, ¿sí? Es el punto de partida de cómo funciona este proceso de la siembra y la cosecha. Debe empezar siempre con oír, prestar atención. Eso es en griego. En hebreo es Shema. Yo creo que de pronto hemos escuchado la oración del Shema, que está en Deuteronomio. Shema. ¿Qué significa Shema? Escuchar y obedecer. Es más interesante. No únicamente yo presto atención, sino también tengo que obedecer, tengo que moverme, movilizarme, porque ese movimiento va a penetrar mi voluntad. Mi voluntad. Esa es la primera palabra, oír. En griego, prestar atención, es el punto de partida, son los sentidos, pero en hebreo es Shema, Shema, que es escuchar y obedecer. ¿Listo? La segunda que vemos ahí, entender. Entender en griego significa poner las piezas juntas. Es muy interesante, es como un rompecabezas, porque ya escuché, ya tengo la información, ¿y ahora qué hago con eso? Ah, voy a empezar a organizar el rompecabezas para poder juntar las piezas y así tener una mayor claridad. Eso es entender. Habla del intelecto y habla de la voluntad. Intelecto y voluntad. Eso es en griego. En hebreo, habla de la capacidad de discernir la verdad. Y esto es muy interesante, porque actualmente hay, por supuesto, cientos de pastores, cientos de predicadores, cientos de libros y textos, pero ¿están alineados a la palabra de Dios? ¿Será correcto decir de pronto que si no diezmo no soy salvo? ¿Será correcto decir que si de pronto no tomo la cena no soy salvo? Debo pensar en eso. Y eso habla de discernimiento. Eso hace parte del entender en el hebreo. Entender qué es correcto, qué es lo verdadero y cuál es la mentira. La mentira. Tercero, producir. Producir en griego habla del resultado natural de lo que se oye y se entiende. Es como una unión de los dos, del entender y del oír. Como ya estoy actuando, pues por supuesto, si me muevo, si me movilizo, va a haber un fruto. Voy a producir. Entonces, es entender genuinamente. Eso es producir. Eso en el griego. También es vía práctica. Es todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy escuchando, pues lo estoy poniendo en práctica. Eso es producir. En el hebreo, es la evidencia externa de una vida interna que tiene sanidad y obediencia. Entonces, es el reflejo de lo que tengo adentro. Si adentro tengo únicamente rencor, ira y puras heridas, pues voy a producir, por supuesto, externamente ese fruto. No voy a tratar a la gente con amor ni con cariño. Voy a tener todo el tiempo una cara de limón. Y uno se da cuenta de mucha gente que anda todo el tiempo como amargada y uno dice, pero ¿por qué si son cristianos? Claro, porque en su vida interna no han podido sanar, no han podido ser restaurados. Y no es para juzgarlos, es para orar por ellos, para amarlos. Hay gente muy difícil de amar, pero para eso estamos. Voy y le llevo una manzana, le pregunto, ¿te gusta comer manzana? ¿Te gusta el tinto? Con lo más sencillo, ¿te gusta el tinto? Tintico. Y charla uno, un minutico. Luego ya 2 minuticos con una manzanita.
lo invita a desayunar y esa persona empieza posiblemente más adelante a hablar. Y yo voy a ser el canal que Dios utilice para sanar, para guiarlo a sanar. Eso es muy bonito, pero tengo que yo hacerlo. Y eso lo hago es porque entendí, pero antes de que tuve que haber entendido, oí. Ese es el buen terreno, que todo lo que estoy aquí oyendo, leyendo, lo estoy entendiendo, estoy armando un rompecabezas y como estoy actuando, como me estoy moviendo, pues voy a producir, por supuesto, un fruto y voy a tener una evidencia externa de una vida sana internamente. La palabra clave de nuestra clase, ¿cuál era? ¿O cuál es? Es huerto. Es un terreno destinado al cultivo, ¿sí? Entonces, aquí vemos durante esta clase que vamos a tener la oportunidad durante esta semana poderla leer en la cartilla, ver que en la Biblia se usa esta imagen y como un símbolo a referirse a lo que Dios está haciendo en las personas y lo que le entrega a las personas. Él me entrega mi vida para que yo decida cómo Él va a empezar a actuar en mi vida, cómo Él va a pasar a transformar y renovar mi vida. Entonces es un proceso en el cual la conexión con Dios va a permitir que haya un fruto correcto. Pero depende mucho de mí también. Apocalipsis lo dice, que Él va a la puerta de cada uno y golpea. Y yo decido si abro. Eso es claro. Yo decido si abro. Si yo estoy aquí, por ejemplo, y llega una visita inesperada, entonces ¿yo qué hago? Uy, perdón que me estaban llamando. Una visita inesperada, pues ¿yo qué hago? ¿Será que le abro o no le abro? Yo mismo tengo que decidir si no le abro o si le abro. Perdón que otra vez me llamaron. Ya, listo. Yo mismo tengo que decidir si le abro o no le abro la puerta a la persona. Así es mismo con Jesús, tal cual. Yo tengo que decidir si le abro la puerta a Jesús o no le abro la puerta a Jesús. Y eso va a depender mucho de mi crecimiento personal. Muy bien. Entonces vamos a dejar hasta aquí por tema de tiempo para poder respetar pues el horario que tenemos. Em, la tarea más que todo va a ser poder ver la clase durante la semana, leer la cartilla que tenemos de la clase para poder adelantar en la temática. Sin embargo, durante la semana les voy a enviar algunos textos para que podamos leer y analizar. Y para ello, lo importante es que podamos, uno, leer la página 20 y la página 21. En la página 20 habla de que vamos a hacer un huerto, perdón, 19, habla de que vamos a hacer un huerto. Y ese huerto tiene un propósito. Vamos a hacer una plantación en la casa, una pequeña plantica, cada uno. Si estamos en familia, cada uno va a hacer una planta porque es que al fin y al cabo la salvación es individual. Entonces, cada uno va a sembrar algo, va a pensar. Durante esa semana únicamente es planeación. ¿Listo? Planeación. No vamos a hacer nada todavía. Vamos a utilizar unos recursos. ¿Cuáles son? Posiblemente un macetero, una maceta para poder plantar la semilla, semilla y tierra. Normalmente yo compro eso en el de uno. Allá hay tierra, allá hay acondicionador de suelos, están las macetas y está la semilla. Todo en el mismo pasillo. Puedo ir allá. Pero si no, puedo utilizar recursos que tenga en la casa. Gente que tiene pues su jardín en casa, lo puede hacer allí también. ¿Listo? O a un vivero también lo puede hacer. Entonces, la idea es que podamos orar durante esa semana y pedirle al Señor, dame, Padre, el nombre de este huerto y llévame, guíame a decidir qué semillita yo debería plantar, ¿sí? ¿Qué semilla debería plantar? La idea es que lo ideal sería que fuera, que diera un fruto en el sentido de algo que pudiéramos consumir, ¿listo? Que podamos consumir. Es lo ideal. Pero si usted quiere una que dé una flor, maravilloso. Lo importante es que podamos ver todos el crecimiento. Mirellita, cuéntanos. Era que le iba a preguntar si se podía una mata de flores. Ah, bueno, ahí está. Ya contestamos. Entonces, sí, la idea es que se pueda consumir el fruto, pero si no, si les gustan las flores, hagámoslo con flores.
Lo importante es que podamos ver el fruto y el proceso, que es lo más interesante. Entonces vamos a ver ese macetero, la tierra, el acondicionador de suelo. Vamos a pensar dónde vamos a cultivarla. Es muy importante eso. ¿Dónde? Entonces para eso yo debo investigar. Busque en internet, pregúntele a alguien que sepa de plantas en un vivero, la abuelita, el tío, bueno, ellos saben, o la tía, ellos saben dónde ubicar ciertas plantas, porque todas las plantas no tienen que estar todo el tiempo en el sol, o todo el tiempo en la sombra, o están dentro de o sin sol, perdón. Cada plantica es diferente, cada una es distinta, cada una, el riego es diferente. Entonces la idea es que investiguemos, no vamos a embarrarla de pronto, de echarle un montón de agua a una planta que no lo necesita, o a un cactus echarle agua todos los días, ¿no? Porque pues lo voy a dañar, ¿sí? Entonces la idea es que investigue cómo la siembro, cómo es el riego y la luz, cómo es el cuidado, porque eso nos va a ayudar. ¿Listo? Muy bien, entonces esa va a ser la tarea durante esta semana, terminar de leer lo que nos faltó por tema del tiempo y dos, poder empezar a pensar cómo voy a planear mi huerto. No lo hagamos todavía, ¿listo? Únicamente la planeación. Mirellita. El, hay plantas que se siembran con semillas y otras se siembran con hojitas. Hojitas de una planta de esas se siembran y de la hojita nace la mata. Sí, señora. Sí, ¿Se puede señora. también? ¿Se puede Claro, también? por supuesto, por supuesto. La idea, gracias por tu pregunta porque es muy interesante. La idea es que sea siempre desde cero. ¿Listo? Que no de pronto decimos en la primera clase, mostremos el proceso y van y me traen una planta de 2 metros ya gigante, grandísima, una palmera. No, no, no. Tiene que ser el proceso desde el inicio en este momento. Que todos empecemos en el mismo nivel. Vamos todos a plantar la semilla o la hojita, la tierrita y empezamos poco a poco a ver el proceso del crecimiento de esa planta. ¿Listo? Gracias por la pregunta. Muy bien, entonces hemos terminado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguno? Listo, muy bien. Bueno, Sandra, cuéntanos. Ahorita se va a analizar lo del proyecto del huerto, ¿cierto? Todavía no se siembra. Todavía no, correcto, sí, señor. Solo vamos a analizar, a planear. ¿Listo? Y ya en la siguiente clase empezamos a sembrar y semana a semana vamos a enviar fotos para que todos nos emocionemos. Digamos, ay, tan bonito ese girasol. Ay, tan bonita esa planta de aguacates o de frijoles o lentejas. ¿Listo? Azucena. Maestro, respecto a realizar la cartilla, lo tengo claro, pero mi pregunta es si debemos leer el libro, el primer capítulo. Lo ideal es que sí. ¿Listo? Que vayamos a empezar a leer poco a poco el libro. Gracias Perfecto, por la gracias. pregunta. Entonces, si quieren leerlo de una vez en un momento, maravilloso. Pero la idea es que vayamos leyéndolo semana a semana, capítulo a capítulo, para que no nos atrasemos y cuando llegue su momento todos estemos nivelados. ¿Listo? No les voy a decir, por favor, lean el capítulo 1 esa semana, luego el 2 esa semana, no. Cada uno debe ser autónomo y en lo que quiera leer y avanzar dentro de la lectura del libro. ¿Listo? Gracias. Muy bien. Bueno, En vamos entonces, señora. la cartilla leer el 20 y 21, 19 y 20. Sí, para poder mirar el tema del huerto, sí es necesario leer la 19, 20, para el tema del huerto. Pero si puedes leer todo el capítulo, toda la lección número 1 que hemos visto hoy, maravilloso, porque nutres todo el conocimiento que hemos adquirido el día de hoy. ¿Listo? No hay problema. Pero para el proyecto Mi Huerto sí requerimos 19, 20 y 21. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a orar y cerrar este tiempo especial en las manos de nuestro Padre Celestial. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, gracias. Oramos en el nombre de Jesús, porque hemos decidido hoy cultivar y cuidar nuestras vidas también, porque tú nos guías a ello. Y hoy te damos a ti el permiso para que puedas cuidarnos como nuestro agricultor. Hoy disponemos nuestro corazón para ser tierra fértil, para que la palabra tuya dé un fruto abundante, Padre. Hoy decido escoger mi voluntad, mi mente y mi corazón para que tú puedas transformarlo a tu imagen y semejanza.
Señor, que durante esta semana tú estés con nosotros, nos acompañes, nos guíes, nos lleves de la mano y podamos juntos, Padre, crecer en carácter y en servicio a los demás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, un abrazo especial para todos. Estamos atentos y pendientes de cualquier novedad.